En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Señor, gracias por tu palabra que es vida y vida en abundancia. Te suplicamos que hables a nuestras vidas y que permitas, oh Señor, que para nosotros tu palabra sea suficiente. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El texto que hemos leído se enmarca dentro de lo que leímos anteriormente, en donde Jesús anuncia su muerte. Y si pudiéramos decir con nuestras palabras lo que hay en el texto, podríamos decir más o menos que Jesús está conversando con sus discípulos y les está contando que tal como se había profetizado, era necesario que Él padeciera y sufriera y muriera para luego resucitar. Y el texto también da cuenta de que uno de sus discípulos, de modo específico Pedro, se acerca a él y trata de decirle que trate de liberarse de esa responsabilidad, que trate de no llegar a ese punto en el que ellos tengan que ver cómo es arrestado, cómo padece, cómo muere. En definitiva, que huya de ese compromiso. Y Jesús, según dice el texto, reprende prácticamente a Pedro y seguro a los que con él también tenían ese pensamiento, haciéndole saber que lo que ellos estaban diciendo o lo que Pedro estaba diciendo no era por su propia cuenta, sino que en ese momento estaba siendo instrumento del maligno para impedir que se realizara esa obra a la que Jesús estaba refiriéndose. A continuación, entonces, están las palabras del verso que hemos leído, que comienza el verso diciendo: llamando a la gente y a sus discípulos. Llamando a la gente y a sus discípulos. Es decir, haciendo que los que no eran discípulos de él, que estaban sencillamente por curiosidad, y haciendo que los que se habían acercado tal vez por aprender algo del Señor, así como los que se consideraban discípulos de él, o sea, los que habían hecho ya un compromiso de seguir al Señor, entre los que de seguro estaban los que nosotros llamamos sus apóstoles. Jesús trata en primer lugar de llamar la atención de ellos, porque lo que Jesús va a decir a continuación no solo conecta con la reprensión que había hecho a Pedro y con lo que había anunciado anteriormente, sino que era también el llamado a un compromiso mayor que el que ellos tenían hasta ese momento. Por ello, el texto presta atención al hecho de que después que hubo aclarado a Pedro y después que le hubo hecho saber que lo que él estaba diciendo en ese momento no era más que la voluntad del maligno en contra del plan salvífico de Dios. Por esa razón, Jesús entonces trata de que la gente que estaba allí y sus discípulos prestara atención a lo que él iba a decir a continuación. Y esta fracción del verso convoca a la iglesia, hermanos y hermanas, al hecho de que comencemos a ver de que el hecho de que el compromiso con Dios no es un asunto que es nada más del grupo de los que nos congregamos. Dios quiere que este compromiso vaya más allá del grupo que somos ya. Por eso en el texto se ve que él no solo habla a los que ya tenían un compromiso hecho con él, sino que también habla al resto de la gente. A continuación, el verso dice que después de hacer que la gente y sus discípulos presten atención a lo que él está diciendo, entonces invita: si alguno quiere venir en pos de mí. Preste atención, si alguno quiere.
Lo que quiere decir es que para todos está abierta la oportunidad. Para todos de igual manera está abierta la sagrada oportunidad de tener contacto con el Evangelio de Dios y de ser parte del plan que Dios tiene para la humanidad. Pero preste atención a que el texto también dice si alguno. Lo que quiere decir es que si bien el compromiso es para todos, cada uno de manera particular debe responder según se sienta llamado y de modo personal ha de responder positiva o negativamente a ese llamado del Señor. Porque el compromiso al que Jesús está llamando no se implanta en nosotros porque lo imponga algún grupo o porque de algún modo se llegue a lavar el cerebro o la mente o el pensamiento de nadie. El compromiso que hemos asumido con el Señor y el compromiso al que invita Jesús al resto de la gente, sencillamente nosotros podemos llamar a que si alguno voluntariamente quiere hacerlo, el resto lo hace el Espíritu de Dios en los demás, igual como lo ha hecho en nosotros. No importa entonces, hermanos y hermanas, que ideemos 20,000 estrategias, que busquemos 1,000 formas de hacer que la gente asuma este compromiso. Mientras más formas podamos buscar, mejor ha de ser. Mientras más dinámicos podamos ser, mucho mejor, pero siempre sabiendo que el mismo Jesús no impuso el compromiso a nadie. Él no dijo sencillamente, vengan en pos de mí. Primero llamó la atención de la gente y después le dice, si alguno quiere. Es decir, si de la voluntad de alguno, después de ser inspirado por el Espíritu Santo, quiere venir en pos de mí, entonces que lo haga. O sea, Jesús está diciendo, el que asume este compromiso no lo asume por prebendas, no lo asume en busca de milagros, no lo asume en busca de cosas materiales, sencillamente lo asume voluntariamente y porque el Espíritu Santo es que le ha tocado. Por eso es que Jesús dice muy claro, si alguno quiere venir. En ese si alguno está la idea de que, de hecho, algunos han de ir en pos de él, pero otros definitivamente no han de ir. Y dentro de los que han de ir, como el mismo Jesús habría dicho anteriormente, algunos después de poner su mano en el arado, van a poner su mirada hacia atrás. Algunos también después de seguir a Jesús van a decidir tomar otro camino. Algunos supuestamente se van a quedar, pero su cuerpo estará aquí y su corazón, como dice el Antiguo Testamento, lejos estará de Dios. Pero en todo eso y con todo eso habrá algunos que, como dice Jesús, ciertamente irán en pos de él. Por eso es que Jesús dice, si alguno quiere venir, pero el texto no dice al lado de mí o delante de mí, dice en pos de mí. O sea, si alguno quiere aceptar que yo marque los pasos y entonces seguir, es bienvenido. Si alguno quiere decidir que yo sea el Señor de su casa, es bienvenido. Si alguno desea que yo sea el maestro, es bienvenido. Si alguno desea que yo sea su razón de ser, es bienvenido. Si alguno desea que yo gobierne su vida, es bienvenido. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y es el asunto que a veces, hermanos y hermanas, cuesta. Porque el ser humano siempre ha querido ser dueño de sus propias decisiones.
y no nos es fácil ceder el derecho. No nos es fácil ceder la voluntad. Siempre queremos que se escuche nuestra voz. Y solo usted tiene que escuchar, mire que a veces, hablando con una persona, siempre el interlocutor tratará de que lo que dice sea más grande que lo que he escuchado. Por ejemplo, la madre que dice, mi hijo puede leer 5 palabras, siempre va a escuchar que la de enfrente dice que el suyo puede leer 10. Porque somos así. Pero Jesús dice, en este camino no puede ser así. Hay que venir, pero en pos de mí. Lo que significa, hermanos y hermanas, que la iglesia tiene que caminar absolutamente en pos del Señor. ¿Y qué significa en pos de mí en este contexto? Significa según mis propósitos, significa según mi voluntad, significa según mi ritmo, significa para agradar única y absolutamente al que dice la expresión, que en este caso se refiere a Jesús. Por eso es, hermanos y hermanas, que la iglesia no existe para agradar a nadie, ni para satisfacer voluntades, ni para rimar con los deseos de nadie. Sencillamente existe para ser instrumento de Dios, para albergar a hombres y mujeres pecadores y pecadoras que igual que nosotros quieran ir en pos del Señor. Hombres y mujeres que igual que nosotros se reconozcan pecadores, arrepentidos y en plena disposición de ir según ha indicado el Señor. Jesús dice, si quieren venir en pos de mí, hasta aquí Él ha dejado el asunto a la voluntad nuestra. Llama a la gente, hace que presten atención, involucra tanto a los discípulos como a los allegados, y entonces de manera voluntaria, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno no quiere, tiene libertad de coger otro camino. Pero si alguno quiere, esta es la condición, niéguese a sí mismo. Bueno, decía mi mamá, ahí es que María se ocupa. Porque eso de negarse a sí mismo suena fácil, pero no es fácil. Porque negarse a sí mismo frente al Señor significa ceder a mi propio deseo y aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Ceder a lo que somos y dejar que sea Dios que intervenga. Ceder mis planes y dejar que prevalezca el plan de Dios respecto a nosotros. Por eso el texto dice, niéguese a sí mismo. Ahora, conectemos esto con lo que Jesús ha dicho a Pedro. Jesús aquí se ha constituido en ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Porque si él no se hubiese negado a sí mismo, de seguro habría prestado atención a la advertencia de Pedro, que le decía, maestro, evita coger ese camino. Y en vez de aceptar aquella sugerencia que podría parecer sana, podría parecer amable y hasta bien intencionada, pero si no es parte del plan de Dios, de buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Por esa razón Jesús dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús pone 3 condiciones sencillas, pero a la vez complejas y comprometedoras. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y a veces es muy fácil decidir seguir al Señor y dejar detrás lo que representa nuestra cruz. Que a veces nuestra cruz puede representar nuestra propia casa, nuestros propios hijos y lo peor, la consecuencia misma de lo que hemos sido.
porque en el Señor no hay irresponsabilidades. Por eso el texto dice, niéguese a sí mismo, pero tome su propia cruz y sígame. A veces uno escucha esa propuesta de venir al Señor como queriendo decir que se olvide de las responsabilidades, de los compromisos, de lo que implica las consecuencias de mi vida. Pero Jesús lo plantea de otro modo. Niéguese a sí mismo y con su propia cruz, sígame. Sígame con lo que usted es. Sígame como usted es. Porque de esa manera precisamente es que Jesús lo ejemplificó. Porque Jesús en el texto, como hemos visto, rechaza la propuesta de abandonar lo que era su misión por la vida fácil. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, el Señor tiene para nosotros una invitación muy particular. Si alguno de los que estamos aquí, de modo personal, hemos decidido ir en pos del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga al Señor. Un llamado que hemos de responder de manera voluntaria, pero que a la vez, hermanos y hermanas, implica para nosotros el compromiso de toda nuestra vida. Implica para nosotros el compromiso que va a permear todo lo que somos, que va a transformar todo lo que somos y que va a requerir que dejemos de ser el antiguo hombre o la antigua mujer y seamos nueva criatura en Cristo Jesús, como plantean las Escrituras. Hermanos y hermanas, y finalmente, este llamado que hace Jesús es un llamado al que se ha de responder única y absolutamente por el camino de la fe. Amén. Creyendo en Jesucristo, amén, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, creyendo en la palabra de Dios. De otro modo, el apóstol dice, para los que no entienden lo que decimos, esta propuesta parece locura, pero para nosotros que por la fe hemos accedido, es poder de Dios para nosotros y para todo aquel que igual que nosotros quiera creer. Amén. Por ello, hermanos y hermanas, es que Jesús en su llamado no involucra solo a nosotros. Dice, ustedes que son mis discípulos y los que se acercaron, si alguno quiere seguir tras mis pasos, abandónese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy sencillo, ¿verdad? El llamado del Señor para nosotros. Muy sencillo, pero muy comprometedor a la vez. Muy comprometedor y que requiere que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine de tal suerte que desde ahora y por siempre, en verdad, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor.